Bueno, muy bienvenidos a las píldoras educativas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Jorge Ripani y esta es la materia Historia Constitucional Argentina en la comisión número 4. Hoy vamos a ver un tema muy importante, un tema de examen que tiene que ver con las instituciones hispanoamericanas. ¿Qué son las instituciones hispanoamericanas? Son las que se crearon desde la península ibérica para regir las Indias o la Nueva América, ¿sí? Que se va a llamar después. Primero se va a hablar de las Indias. Hoy vamos a ver, fundamentalmente, delimitemos esto, el periodo Trastámara-Habsburgo, ¿sí? El legado hispánico tradicional a partir de los Borbones, que son franceses, y obtienen España y el imperio a partir de una guerra donde someten a los Habsburgos. Va a haber un cambio importante que vamos a ver posteriormente en otra píldora. Hoy vamos a ver el legado Trastámara-Habsburgo. Sí, lo primero que hay que decir, la primera de estas 9 instituciones que se crearon, es la Casa de Contratación. La Casa de Contratación, creada al inicio, ¿no? 1503, por Isabel I de Castilla o Isabel la Católica, va a ser una institución señera, porque va a estar en una ciudad muy importante para lo que es el gobierno de las Indias. Va a estar en Sevilla, y Sevilla es como si fuese para nosotros hoy en lo que hace a lo marítimo es Rosario, una ciudad parecida, ¿sí? Y el río Paraná, para lo que es América, es parecido al Guadalquivir, cumple funciones similares, ¿sí? Si bien para nosotros, cuando lo vemos por videos, cuando lo podemos ir a visitar, el río Guadalquivir parece un riacho, para nosotros, para España, para Europa, es un río de bastante caudal. ¿Qué es lo que tiene? Permite que esta ciudad, que es Sevilla, que va a estar a la vera del río Guadalquivir y a su vez va a estar inserta en el interior del continente, es decir, no va a estar a la vera del mar, va a tener la posibilidad de tener un puerto marítimo. ¿Por qué? Porque los barcos que navegan el océano Atlántico pueden adentrarse a Sevilla a través del río Guadalquivir, igual que los barcos que vienen del océano pueden entrar a Rosario y a su puerto. Esta institución, que es la Casa de Contratación, va a estar vinculada al derecho comercial fundamentalmente, pero también al derecho criminal. Al derecho comercial, ¿por qué? Porque va a regir todo lo que tenga que ver con conflictos entre navegantes, marineros, expediciones, cartografía, y también con comerciantes que le compran o le venden a esos marineros. Esta jurisdicción en pleitos va a tener también una jurisdicción de asuntos criminales, como decía recién, y va a tener 3 jueces letrados. Aclaramos esto de letrados porque para nosotros hoy que un juez sea letrado, que sea abogado, es algo natural. Para el momento no era tan fácil conseguir y había muchas instituciones que no necesitaban tener un letrado entre sus filas. La Casa de Contratación, al tener tanta importancia, va a estar dotada de jueces letrados. Esta institución que funcionaba en ese puerto universal porque el Imperio Español, del cual nosotros formamos parte, es decir, que no éramos de España, sino que éramos España misma, va a tener un puerto universal. El puerto este de Sevilla, el puerto del río Guadalquivir, se va a transformar en el puerto del universo. ¿Por qué? Porque va a ser el principal imperio del mundo, España por estos tiempos, y nosotros por ende también. Esta casa de contratación va a ir paulatinamente perdiendo su autoridad a partir de la creación del Consejo de Indias. El Consejo de Indias es un desmembramiento del Consejo de Castilla, es decir, los reyes van teniendo una especie de gabinete, en ese momento se llama consejo, yo le digo gabinete para que ustedes más o menos se ubiquen. Estos consejos van a ser sobre cada región. Va a haber un consejo para Castilla, un consejo para las Indias o posteriormente para América, un consejo para Flandes, un consejo para el Sacro Imperio Romano Germánico. Este Consejo de India va a ser creado por Carlos I de España y Carlos V de Alemania en 1524. Va a tener el Real Patronato como su función. Va a tener también algo muy importante, que es el asesoramiento en el nombramiento, en la propuesta de gobernadores y virreyes y oidores en América. Y también es importante decir que
va subordinando a la casa de contratación. ¿Por qué? Porque la casa de contratación va a dictar fallos y estos fallos van a ir siendo apelables al Consejo de India, es decir, que es una especie de instancia superior revisora. De manera que va a ir rigiendo de a poquito, va a ir siendo una autoridad superior a la casa de contratación paulatinamente. Este Consejo de Indias, es importante decir que va a ir cesando a partir de los Borbones en sus funciones, ¿sí? Pero esto es otra historia, es algo que viene posteriormente. Sepan esta distinción entre el legado Trastámara-Augsburgo, una división, y los Borbones franceses. Vamos a la tercera institución importante, que es el virrey. El virrey es un representante del rey en tierra americana, naturalmente. Es una institución que va a estar creada desde el inicio en las capitulaciones de Santa Fe, 1492. Va a regir a partir del descubrimiento de América, porque el mismísimo Colón va a ser nombrado virrey, almirante y gobernador de todas las tierras por descubrirse allende el Océano Atlántico. Los primeros dos grandes virreinatos que van a regir en estos tiempos habsburgos van a ser el virreinato del Perú y el virreinato del virreinato de Nuevo México, perdón, el virreinato de Nueva España en México, ¿sí? Un virreinato al norte, ¿sí? México, las tierras que están al norte de México, que California, Texas, que posteriormente fueron arrebatadas por Estados Unidos de Norteamérica. Y al sur va a estar el virreinato del Perú, que va a llegar hasta las Pampas y va a llegar también hasta la banda oriental y al Río de la Plata. Es importante tener presente que los virreyes tienen facultad de guerra, facultad disciplinar, facultad de instrucción militar, es decir, por eso van a ser una institución muy importante en América. Él va a presidir las audiencias cuando la audiencia tenga lugar en la ciudad donde está enclavado la capital del virreinato. Y a su vez los virreyes van a tener superintendencia en todo lo que es la hacienda, la Real Hacienda, que es la economía, ¿sí? Hoy los ministerios de economía son los viejos ministerios de Hacienda. A su vez va a haber otra institución, que es la de los adelantados, que en un primer momento va a tener mucha importancia. Los adelantados datan de las 7 partidas de ese gran rey que fue Alfonso el Sabio, que ustedes ya lo conocen, lo hemos visto en clases. Y va a tener un conflicto indudable con los virreyes porque son perpetuos los adelantados, suelen ser en algunos casos hereditarios y no dependen para nada del virrey, tienen autonomía. Los adelantados son los encargados de fundar ciudades, nombrar a los primeros integrantes de los cabildos y van a tener una función fundamental, que es el respeto a los indios, a los cuales van a ser juramentados para poder hacer el contrato de capitulación. El contrato de capitulación es un convenio entre dos partes, el rey o la corona y los adelantados. Ese se llama capitulación porque tiene capítulos, ¿sí? Pero va a ser un convenio. Es importante también decir en este punto que generalmente 1/5 de lo obtenido queda para la corona y el resto para el adelantado. Y a su vez es importante que generalmente, si fracasaba la expedición, el adelantado, como debía cubrir absolutamente con su patrimonio toda la expedición, quedaba totalmente arruinado, en quiebra y con deudas que lo agobiaban de por vida, de manera que para la corona era todo ganancia. Esta función del adelantado data, como decíamos, de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, porque el adelantado en la península ibérica solía ser un señor feudal, un marqués. El marqués era marqués porque era el encargado de cuidar la marca. Cuidar la marca significaba extender las fronteras o cuidar la línea de frontera, de manera que era una función muy belicista, una función para valientes, ¿sí? Bueno, la próxima institución van a ser los gobernadores, la quinta institución. Los gobernadores eran una suerte de autoridad suprema en una circunscripción determinada, duraban solamente 3 años en sus funciones y si venían de Europa duraban 5 años, es decir, si eran
alguien que al momento de ser designado vivía en América duraba 3 años, si venía de Europa duraba 5 años en sus funciones. Tenía funciones legislativas y judiciales, como casi todas estas instituciones, y también administrativas. Estaban nombrados por el rey y debían jurar respetar a los indios como había pedido Isabel la Católica en su testamento. Las dos gobernaciones que rigieron en este tiempo a nuestra zona geográfica es la gobernación del Tucumán, que rige a todo el noroeste, y la gobernación del Plata, que en un primer momento rige Paraguay, lo que hoy es Uruguay, una parte de Río Grande do Sul y las Pampas argentinas y el litoral, y posteriormente este virreinato del Plata se va a dividir en dos: el virreinato del Paraguay, con sede en Asunción, mantiene su sede ahí, y el virreinato, y la gobernación del Río de la Plata, que va a tener capital en Buenos Aires. Estos virreyes presidían la audiencia cuando la audiencia tenía capital en la capital de la gobernación, pero también, al igual que los virreyes, lo hacían sin voto. También viene como sexta institución muy importante las audiencias. ¿Por qué? Porque las audiencias eran el órgano jurisdiccional, el órgano judicial más importante en América. Las audiencias databan de los años 1300, habían sido creadas en el Reino de León por Enrique II, y en América van a tener su inicio en 1526 en Santo Domingo, lo que hoy es República Dominicana. Tenía de 3 a 12 oidores que eran perpetuos, de 3 a 12 porque según la importancia de la ciudad, y los oidores perpetuos, que son una especie de jueces, van a ser el origen, esta perpetuidad, de la inamovilidad de los jueces hispanoamericana de hoy. La audiencia, como órgano muy importante, tenía una doble instancia, una instancia que era en su momento originaria, pero muy restringida, es decir, yo no puedo ir de entrada al órgano más importante de América. Era originaria solamente en casos muy graves, delitos muy graves, de conmoción social, y también en los casos que involucraban al gobernador o al virrey o a los cabildos, ¿sí? En una instancia originaria. Pero generalmente era la instancia de apelación por fallos de cabildos o por fallos dictados por gobernadores. Había 3 tipos de audiencia, ¿sí? La audiencia virreinal, que tenía capital en el virreinato; la audiencia de gobernación, que tenía lugar en la capital de la gobernación y era presidida por el gobernador; la anterior naturalmente por el virrey. Ambos, reiteramos, lo hacían sin voto. Y por último estaban las audiencias subordinadas, que eran audiencias de ciudades importantes, pero que no eran capital ni de gobernación ni de virreinato. También están los cabildos como institución importante. Esto es muy importante porque cada cabildo era igual a ciudad, es decir, que un fortín, un puesto de paso que no tenía cabildo, no era ciudad. Aquel que estaba dotado de cabildo sí era ciudad. Esa es la gran distinción. Los cabildos fueron también a su vez muy importantes porque van a ser el origen de las provincias argentinas de hoy. Si nosotros vemos cada provincia, cada capital tenía su cabildo. De ahí el gran problema que tuvo Rosario para constituirse en provincia, porque no tenía cabildo. Rosario no fue fundada por nadie, fue fundada por el pueblo y nunca tuvo cabildo. La única provincia que no había tenido cabildo es Entre Ríos, que es un caso excepcional. El cabildo es importante en cuanto a la autonomía también, porque el cabildo, en cuanto a sus funcionarios, no va a necesitar del acuerdo del monarca en sus nombramientos. El cabildo se va a autogobernar, por así decirlo. Los cabildantes, los miembros del cabildo, el alcalde de primer y segundo voto y también los regidores, que eran los otros funcionarios del cabildo, van a durar 1 año sin reelección inmediata. Van a tener que esperar 2 años para poder ser reelectos si tienen ganas de presentarse.
No era una institución muy popular, por así decirlo, porque para ser miembro del cabildo, para poder ingresar a votar, había que tener propiedad y no había que tener empleo vil. ¿Qué es esto del empleo vil? Es algo que no es lo mismo de hoy. Un empleo vil para la época puede ser el domador, el gaucho peón de estancia, el pulpero. Esos no van a poder entrar al cabildo. A su vez es importante decir que los cabildos tienen funciones judiciales, que ya las vimos, funciones legislativas, normativas en materia de higiene, salubridad, pero también de seguridad. Por ende, los cabildos paulatinamente van a ir teniendo un rol belicista que le va a dar una preponderancia a partir de 1800. Esta autonomía de los cabildos se va a ver potenciada también por la gran distancia que había entre las ciudades. Imagínense puntitos en el medio del desierto americano, prácticamente sin conexión entre sí. De manera que las normativas que llegaban de un rey en la península ibérica o de un virrey posiblemente llegaban fuera de tiempo, o también eran normativas que no podían ser cumplidas porque no eran prácticas. De ahí que surge aquel eslogan famoso de se acata pero no se cumple, ¿sí? Como octava institución está una cuestión que está dentro de esto, que es el cabildo abierto. El cabildo abierto va a ser una asamblea en un principio extraordinaria para consultar algo muy importante, como por ejemplo ir a una guerra. Posteriormente esta costumbre va a ser receptada en la normativa y se va a constituir como una asamblea ya ordinaria que se tiene que reunir una vez o dos veces al año, y también extraordinaria para cuestiones urgentes. Estas reuniones del cabildo abierto van a tener que estar autorizadas por el virrey o por el gobernador, según sea la ciudad, según sea una ciudad capital virreinal o una ciudad capital de gobernación o dependiente de una gobernación. De ahí que vamos a recordar algo que quizá algunos ya saben, que es que el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 le va a pedir por las armas y lo van a amenazar al virrey para que autorice la reunión del cabildo. Y por último está el juicio de residencia, que es una institución que tiene que ver con aquel funcionario que se iba de su puesto porque vencía el mandato. Se le hacía un juicio de residencia, se nombraba un juez residenciador, generalmente ad hoc, nombrado a esos efectos, y que también generalmente era el que lo venía a reemplazar en el cargo. En general, los funcionarios españoles han sido, casi todos han salido airosos, es decir, que han tenido una suerte de buena función en el ejercicio. Y es importante decir que si era nombrado en América, era apelable el fallo ante la audiencia, y si era nombrado en España, era apelable ante el Consejo de India. Esa es una cuestión importante, cómo se apelaban los fallos del juicio de residencia. Por último, es importante decir que este juicio de residencia tenía penas que tenían que ver con la multa, inhabilitación para ejercer la política posteriormente, también el destierro, bueno, algunas de estas funciones. Sobremonte y Cisneros, que fueron dos personas polémicas, Sobremonte porque fue el que tuvo que enfrentar y no lo logró bien, tuvo que ser reemplazado por Liniers a las invasiones inglesas, y Cisneros porque fue aquel que de alguna manera perdió el virreinato del Río de la Plata a mano del Cabildo de Buenos Aires. Ambos fueron absueltos, se entendió que no podían hacer más de lo que hicieron. Por último, me parece importante decir que este cabildo siguió en los primeros gobiernos patrios, este juicio de residencia, porque hay funcionarios como Saavedra o Pueyrredón que tuvieron juicios realmente muy feroces que afrontar. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy, la píldora de hoy. Vamos a ir continuando subiendo próximas píldoras. Por favor, cualquier duda me escriben a estudioripani@hotmail.com, me escriben también por el WhatsApp de la comisión o bien también por el Facebook Historia Constitucional Ripani. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.